Potosí. Recuerda que estás en Factor 96.1, Energía Total. Tu amiga y servidora Lau Duarte te acompaño hasta las 12 del mediodía. Y como todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, arrancamos con Sábados de Tanatología. El día de hoy está con nosotros Claudia Olmos, obviamente compartiéndonos toda su sabiduría y sobre todo invitando a las mejores personas para también compartir muchísima información importante para todas y todos ustedes. El día de hoy no estamos solitas, se encuentra por acá Alejandro Rubín de Celis Monteverde. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente. También es periodista desde hace 38 años. Él fue reportero, coordinador de noticias de Canal 7 de televisión aquí en San Luis Potosí. También fue director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Él también es docente universitario, fue docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública. Actualmente es columnista del periódico Astrolabio Diario Digital. Es decir, que estamos de manteles largos. Así Lau, es. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi Lau. Pues muy contenta de estar un sábado más en Sábados de Tanatología. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan sábado con sábado y que siguen esta transmisión. Gracias a ustedes, pues seguimos aquí compartiendo pues todos los temas que tengan que ver con duelos, con pérdidas, con tanatología en general. Y el día de hoy no es la excepción y como bien lo dijiste, Lau, tenemos un invitado de super lujo, Alejandro Rubín de Celis. Yo lo conozco desde hace ya muchos años, tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, lo considero un amigo muy querido y tengo la fortuna de conocer a su familia y de haber convivido con su familia muchos años, considerarlos unos amigos muy queridos. Y bueno, muy aparte de eso, pues bueno, para mí es un honor presentar e invitarte el día de hoy, Alejandro, porque pues tenemos siempre muchos temas que platicar y muchas cosas importantes. Y bueno, pues primero que nada, antes de entrar de lleno al tema, te doy la más cordial de las bienvenidas, Alejandro. No, bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Claudia, Laura, gracias por permitirme estar en este espacio y un saludo al auditorio. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues como ya sabemos, en este espacio hablamos de todas aquellas cosas que hemos perdido, que alguna vez tuvimos y hemos perdido y que nos pueden generar un duelo. Muchas veces se cree que la tanatología solamente tiene que ver con las pérdidas de muerte, pero en realidad no. Todo aquello que en nuestra vida cotidiana nos afecta y que vamos perdiendo, ¿verdad? Desde la pérdida de la salud, la pérdida de la estabilidad económica, a lo mejor de un trabajo, de la enfermedad propia o de un familiar, en donde se viven duelos. Algunas personas vivimos un duelo ante alguna prueba de la vida cotidiana y algunas otras personas no, pero todos somos diferentes. Hay quienes pueden considerar, por ejemplo, que la pérdida de un animalito de compañía no genera un duelo, pero para muchos otros sí nos puede generar un duelo. Entonces, pues esta diversidad implica que nosotros tratemos siempre todas esas pérdidas y todas esas cosas que le duelen a nuestro corazón, que nos vienen a mover, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera necesitamos salir adelante emocionalmente, y todos estos temas son tratados en este sábado de tanatología. Y el día de hoy pues vamos a tratar un tema que se llama la pérdida de valores y ética en el periodismo contemporáneo. Alejandro, con su experiencia, y hemos tenido la oportunidad de platicar en muchas ocasiones y vamos a tratar de cubrir varios puntos importantes que consideramos en este tema, pero como bien lo dices, Alejandro, es un tema súper amplio y que seguramente nos va a dar para más, y si vemos, podemos hacer una segunda parte, porque creo que hay mucho que platicar al respecto. Considero que el periodismo, la veracidad, que nosotros como sociedad vivimos actualmente una pérdida en el periodismo por la veracidad, porque
no siempre son expresadas las palabras con verdad, con sinceridad, con honestidad. No toda la información que vemos es confiable ni objetiva. No hay confianza en realidad en lo relacionado pues a credibilidad, a fidelidad o fiabilidad, ¿verdad?, de la información que recibimos. Entonces creo que es una pérdida porque en realidad tenemos que cuidarnos mucho de quién confiar, qué información es real, qué no, y hacemos ahora un trabajo doble de verificar, ¿verdad?, a ver las fuentes, a ver si esa información es buena o no. Entonces, pues bueno, para entrar de llenísimo al tema, Alejandro, quisiera preguntarte en primer lugar, ¿qué significa para ti la pérdida de veracidad y de valores en el periodismo? Bueno, me parece que pues es gravísima porque la información es un elemento sustancial para la toma de decisiones en la vida, ¿verdad? Conocer, saber lo que sucede a nuestro alrededor, cómo actúan, cómo deciden nuestras autoridades, todo eso tiene un impacto finalmente, no solo en la comunidad en general, sino en las familias y en lo personal. De manera que estar bien informado es fundamental para el desarrollo personal, familiar y social, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como un primer punto importante al respecto, ¿no? Sí, Alejandro, por ejemplo, ¿qué pudieras tú decir en relación de verificar información adecuadamente? A lo mejor tú consideras que se priorizan algunas cosas en cuanto a los medios de comunicación, se priorizan algunas cuestiones económicas o algunas cuestiones que hacen que se desvirtúe la veracidad. Sí, desde luego. Es que lamentablemente vivimos en un modelo comercial, y tengo que decirlo, donde evidentemente pues el ingreso es lo fundamental y es perfectamente legítimo. Pero en el periodismo, es decir, cuando el periodismo entra en este asunto de los medios de comunicación, hay una especie de conflicto en el sentido, no necesariamente tiene que haberlo, pero existe en la realidad, en el sentido de que muchas veces al anteponer la parte económica, las secciones de periodismo, por ejemplo en medios electrónicos, en la misma prensa, hace que se vendan espacios que incluso la gente ni siquiera sabe que no son noticias, sino que son propaganda política o religiosa, o de lo que sea, ¿no? Entonces eso significa primero un engaño a los lectores y a las audiencias que se supone que son el fin último de nosotros, ¿sí? Entonces ahí hay una primera falla fundamental, presentar información que en realidad es propaganda, ¿verdad? Presentarla como información periodística. Entonces eso es muy grave, pero eso se vende muy bien, se vende muy bien, y entonces los gobiernos sobre todo han aprovechado mucho esa circunstancia para entonces hacer paquetes publicitarios, ¿no? E incluso a partir de ahí pues insertar en lugares estratégicos, por ejemplo en una primera plana, fotografías, notas, que no son información periodística, sino que suelen sobre todo hablar bien de ciertos políticos, etcétera, ¿no? Entonces eso distorsiona la información, ¿no? Entonces los medios estamos para buscar a la verdad, que es el principio diría yo fundamental del periodismo, la búsqueda de la verdad. Entonces al haber esas situaciones, como decía, se distorsiona el objetivo mismo del periodismo y entonces caemos en una difusión muchas veces de propaganda que no corresponde y que además pues también queda en el campo de la desinformación, en el sentido de que me están vendiendo gato por liebre, ¿verdad? Entonces pues creo que ese es uno de los elementos que más daño está haciendo en la actualidad, sobre todo en los medios tradicionales, prensa convencional, radio, televisión, ¿verdad? Que son los más antiguos. Sí, ¿consideras tú que se pierde de alguna manera en el camino, los periodistas pierden el compromiso o en sí los medios, tal vez no solo los periodistas, pierden el compromiso que hay de ética, de objetividad, de imparcialidad, ¿verdad? Que pues merece la audiencia? Efectivamente, es muy lamentable decirlo,
pero el periodismo que se desarrolla hoy, por lo menos el de San Luis Potosí que yo conozco, en él prevalece pues una falta de ética muy notoria. Muchos periodistas, como en todo, hay salvedades, ¿verdad? Pero en general hacen compromisos en ocasiones con las fuentes. Esas fuentes a veces les proporcionan ciertos beneficios adicionales que no tendrían por qué existir, puesto que trabajan para medios que les pagan. Y eso pues compromete efectivamente el ámbito ético de la función periodística. Otro asunto es, que tiene que ver, es muy importante, es el compromiso social. Es decir, quien realmente quiera hacer periodismo y no jugarle, como le juegan muchos, o sea, tiene que asumir un auténtico compromiso con la sociedad. Los periodistas no trabajan para el gobierno. Los periodistas trabajan para informarle a la sociedad con la mayor veracidad posible. No siempre llegamos a la verdad absoluta, pero siempre debemos de tener como guía buscar la verdad hasta lo más cercano. Entonces, en esa medida estaremos informando lo mejor posible a las audiencias. ¿Sí? Cuando no hay un compromiso social es fácil caer en trampas, es fácil caer en atractivos extraperiodísticos muy comunes para manipular periodistas y medios, y eso deforma completamente la función periodística. Entiendo. Y Alejandro, ¿cuáles consideras tú que son, acabas de mencionar algunas de las causas, ¿verdad? Que pueden generar, las causas principales que pueden generar pues la pérdida, ¿verdad? De esta, pues desviarnos en el camino, por llamarle de alguna manera, como medio o de comunicación o como periodista. Mencionabas ya la presión económica, por ejemplo, la polarización política. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, pues en el contexto en el que hemos vivido en México en los últimos años, efectivamente la polarización, que es como los extremos, es un fenómeno que pues lamentablemente también cada vez pues se hace más amplio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver cuando los medios ya toman una posición determinada. Sí. Vamos a hablar de A y B, ¿no? Que la A es un lado y la B es el otro lado. Entonces, cuando unos medios comulgan con la A, con esta letra A, y básicamente difunden información sobre eso en lo que creen, ¿verdad? O que va con sus intereses, ¿verdad? Y lo mismo hace el otro lado. Lo único que hacemos es polarizar a la sociedad. Es decir, le damos información fundamentalmente de la manera de pensar de A o bien de la manera de pensar de B. En este sentido, la analogía de las letras tiene que ver con que no le damos la oportunidad, o no le damos la oportunidad a las audiencias de conocer el lado de lo que piensa, dice, etcétera, el B, y viceversa, ¿verdad? Entonces eso genera mayor polarización. Sí. Es decir, en lugar de tener mayor pluralidad, que eso es lo que deben de tener los medios, es decir, formas de pensar de uno y otro lado, para que se la proporcionemos a la sociedad y ella, a partir de su propio juicio, ¿verdad?, genere su propia opinión. Claro. ¿Verdad? Pues lo único que estamos haciendo es, intensificando una sola visión del mundo y de las cosas. Hay un término en psicología que se llama sesgo de confirmación, sí, que es muy grave, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, solo busca uno información que confirma nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, etcétera, y eso lo están aplicando los medios y ha sido muy notorio en años recientes, ¿verdad? Y pues que en lugar de esa falta de pluralidad, en lugar de acercar, digamos, las coincidencias más que las divergencias, pues lo único que hace es profundizar las divergencias, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy importante que los medios hagan un esfuerzo por la pluralidad,
Voy aquí, sí me quisiera detener. Sí, claro. Porque la propia Constitución, en su artículo 6, en su párrafo 2, habla de la pluralidad como un derecho de las audiencias, ¿verdad? Porque hay una serie de derechos de las audiencias, ¿verdad? Que es algo muy importante. Claro. Y dice la Constitución en el párrafo 2, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, aquí el término pluralidad. Sí. Yo creo que eso es a donde deberíamos aspirar los medios en general, a ofrecer las distintas visiones que hay, ¿verdad?, del mundo, de la política, la sociedad, de la economía, etcétera, y darle la oportunidad a las audiencias que a través del razonamiento, del análisis, pueda generar su propia opinión sobre lo que sucede a su alrededor, ¿no? Sí, eso se me hace muy interesante porque fíjate que no solamente hablando de la cuestión política, ¿verdad? Pero que bueno, algunos medios pueden adoptar pues alguna posición partidista, pero en otros temas, muchos otros temas de información, pues el distorsionar los hechos para apoyar alguna ideología, pues eso daña gravemente a la información, ¿verdad? A la información que nosotros recibimos. Y esto del sesgo de confirmación creo que es muy, muy importante y que la verdad da mucho de qué hablar eso, porque nosotros tendemos a tomar la información que confirma, como tú dices, confirma lo que yo creo, aunque no sea precisamente no doy oportunidad a tener o a ver el otro lado de la moneda, y todas las monedas tienen dos caras, ¿verdad? Entonces, exacto, creo que esa parte es muy importante porque tiene que ver con la objetividad, y que eso pues también no solo porque nos lo den es correcto, sino que nosotros tenemos también la obligación de ser un poquito más críticos, ¿verdad? Y tener para ver ambas posturas y poder hacer una mejor elección, ¿verdad? Exacto. Ahí, en ese sentido, yo lo que recomendaría a las audiencias es buscar fuentes de A y B. Ajá. Eso permite tener una visión un poco más clara, permite confrontar ideas, ¿verdad? Ya confrontarlas, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, y no irse solo con una. Y a través del juicio ya tomar una decisión propia, ¿no? Pero es muy importante que las personas, si no encuentran en un solo medio pluralidad, que ya es difícil, aunque de repente sí hay, ¿verdad? Tienen 7 de uno y nomás 2 de otro, ¿verdad? Y viceversa. Pero sí buscar fuentes, vamos a hablar en claro, sí, con distintas ideologías. Claro. Es muy importante para evitar la polarización, y hay que darse la oportunidad, claro, la oportunidad de abrir la mente y decir, bueno, voy a leer a fulano de tal, aunque yo no esté de acuerdo con la línea de ese periódico, voy a leer a este señor o este artículo, etcétera, porque de pronto, créanme, ¿verdad? Créanme, uno cambia de opinión, claro, si no por completo, a veces parcialmente, pero uno cambia de posiciones leyendo al otro lado, cuando uno presumiblemente cree que allá no me van a decir nada bueno, que todo lo bueno está del otro lado. No, es muy recomendable. Y ahora, ¿cómo elegir fuentes? Pues recetas propiamente no hay. En primer lugar, hay que dedicar tiempo a la información periodística, e implica ver, pues no sé, por lo menos un par de medios, ¿verdad? Revisar, por lo menos en lo general, un par de medios locales y un par de medios nacionales. Que tengan credibilidad, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, pero ¿cómo lo va uno descubriendo? Ajá. A partir de leerlos, claro, y de razonar, entonces ya voy definiendo cuál es su ideología, etcétera, y la del otro, etcétera, y entonces ya voy ya abriendo mi mente, viendo las dos visiones de las cosas. De unos puedo tomar unas, de otros puedo tomar otras, pero no me caso ni me quedo siempre con una sola, porque eso está causando un enorme daño, no solo políticamente, sino socialmente, a grado tal de
separar grupos de amigos, familias. Por familias. las creencias o las... Por las creencias ideológicas. Sí, ideológicas. Por las posiciones ideológicas, digamos, Cierto, ¿no? por las posiciones. Y no debemos permitir que eso pase. Yo, la verdad, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo sugiero, pues, y nos ha resultado en términos generales en familia me refiero la nuclear y la extendida, procurar si hay posiciones demasiado antagónicas, claro, procurar en las convivencias familiares no tratar temas políticos, porque se convierten en conflictos que, insisto, han acabado con familias. sí. Entonces, no es que no se trata de decir, es que nos estamos queriendo como apartar o estamos queriendo huir, ¿no? de hablar de los temas. No, es que cuando no hay condiciones para un diálogo abierto, ¿verdad? Es mejor no hacerlo, creo yo, ¿verdad? Sin embargo, el planteamiento sería al revés. En todo caso, abrir nuestra mente y decir, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a escucharnos, a no interrumpirnos, vamos a escuchar nuestros argumentos, los de cada parte, y en función de eso, pues ya vemos, ¿verdad? Claro. Y así traducido a la escucha, a la visión o a la lectura de medios, darse la oportunidad también de abrirse a distintas visiones, ¿no? Sí. Y versiones. Definitivamente, y creo que tienes mucha razón, y creo que lo importante aquí es sí tener esa apertura, ¿verdad? Tener esa apertura de escuchar la otra parte y analizarla realmente con apertura, con criterio abierto, para poder analizar y ver qué tanta razón puede tener o no, o hasta dónde sí o no, y creo que eso pues es importante. Tú mencionabas ahorita que bueno, hay ciertos medios y que son antagónicos, se puede decir, o que están uno de un extremo y otro de otro, y que conviene leer ambos. Por ejemplo, pues ¿consideras mencionar alguno en especial como ejemplo solamente, o no? Pues sí, puedo hacerlo. O sea, yo creo que en una línea estaría, por ejemplo, un periódico Reforma, un Carmen Aristegui. Ajá. En otro lado estaría La Jornada, por ejemplo, o un medio digital que se llama Sin Embargo, por mencionar pues dos que sí se ve que están, digamos, más cargados, aunque sí tienen algunos rasgos ahí de pluralidad, pero bueno, yo diría que esos son convenientes, o sea, consultarlos, leerlos, porque ahí de hoy se puede uno nutrir muchísimo, ¿no? De acuerdo, muy bien. Ahora, dijiste algo bien importante que no quisiera, antes de pasar a otra cosa, hablando de la regulación y la autorregulación que puede haber de la ética. Vemos que, por ejemplo, pues mencionaste ahorita este artículo que en donde pues tenemos nosotros el derecho, ¿verdad? Como sociedad, como ciudadanos, a ser bien informados. ¿Hay algo que alguien o alguna instancia, alguna autoridad que regule y que haga valer esta ley, por ejemplo? Sí, desde luego. Bueno, hasta antes de que se desaparecieran ciertos órganos autónomos que han desaparecido, está, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además hay toda una normatividad, ¿no? Hay una ley de radio, televisión y telecomunicaciones que está a punto de cambiar. Hay una ley de prensa de 1917 que no ha cambiado, ¿verdad? Pero, bueno, hay normas jurídicas, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí se puede recurrir a instancias jurisdiccionales, ¿verdad? En un momento dado, si uno se inconforma con algo, se puede recurrir a instancias legales. A lo que más se recurre, sobre todo los políticos, cuando se sienten agraviados, ¿verdad? Es a enviar cartas a los medios, lo cual está bien, se llama derecho de réplica, ¿verdad? Entonces la réplica es algo muy saludable. Claro. Pero también a veces se vale una contrarréplica, ¿verdad? Pero en fin, ese tipo de mecanismos, ¿verdad? También le dan, hacen valer derechos de las audiencias y son muy importantes, ¿no?
creo que fundamentalmente sobre este punto eso, ¿no? Ok, y bueno, hablábamos también, bueno, como estamos hablando de las causas principales que nos llevan a perder esta veracidad y esta confianza que hay en los medios, o desviarnos del camino como periodistas o como medios de comunicación, las redes sociales, ¿qué papel sientes tú que juegan aquí, o cuál es tu opinión al respecto? Híjole, bueno, si entramos en un campo muy complejo, Ajá. en un campo que creo que está haciendo mucho daño a la sociedad. Ajá. Porque si, bueno, los medios, algunos tienen ciertos escrúpulos, ¿verdad?, etcétera, los medios convencionales, me refiero yo, incluidas, claro, plataformas digitales, pero que son medios formales, ¿verdad? Y las redes sociales están siendo unos auténticos campos de guerra, ¿verdad? Sobre todo en lo político, donde personas muchísimas veces, sin mayor fundamento, acusan, denostan, denuncian, agreden, contribuyendo, volvemos a lo mismo, a una radicalización de posiciones, y no solo eso, al desprestigio, ¿verdad?, de personas, sobre todo cuando no hay fundamentos, porque el periodismo puede, a través del periodismo de investigación, por ejemplo, puede llegar a verdades, por ejemplo, de personajes de corrupción. Entonces el periodismo está obligado a difundirlas. Pero una cosa es hacer periodismo de esa manera, ¿verdad?, que es perfectamente legítima, y otra cosa es acusar a las personas sin tener los fundamentos necesarios, ¿verdad? Entonces, en las redes sociales, como las redes, ahí sí no hay ninguna regulación, Ajá. La autorregulación es la ética. Sí. Pero no hay ninguna regulación vial legal. Legal. Entonces, bueno, pues es un campo ahí inmenso de opiniones, de distorsiones, de mentiras, de medias verdades, con las cuales hay que tener enorme cuidado, ¿verdad? Hasta en eso hay que buscar las redes, pues, que nos dejen algo positivo, donde podamos, por ejemplo, construir diálogos abiertos, ¿verdad? Sí. Y no meternos en las luchas intestinas que hay en ciertos espacios de la red. ¡Ay, qué barbaridad! Que son verdaderamente basura terrible, y que le está haciendo muchísimo daño a la sociedad, ¿no? Sí. No, yo coincido con un intelectual, muy valioso, potosino, Alejandro Calvillo. Lo escuchaba el otro día, porque él ha sido motivo de unos ataques pavorosos, ¿verdad?, a través de bots, porque ha criticado a una de las empresas más fuertes de bebidas refrescantes, y entonces inmediatamente después de que salen sus opiniones, bueno, a una y a todas las que hay de comida chatarra, bueno, de este tipo, e inmediatamente se encuentra que en una hora tiene centenares o miles de bots, ¿verdad?, haciéndolo pedazos, ¿no? O está ya en otro terreno, está un caso reciente, que se conoce como Televisa Leaks, ¿verdad?, donde en ese medio de comunicación tan conocido, que ha sido tan importante, no siempre para bien, ¿verdad? Claro. Para México, decidió un día formar un grupo interno que se llama Palomar, con el objetivo básicamente de atacar a sus enemigos o de vanagloriar a sus amigos, ¿no? Claro. Entonces yo les invito a que vean ese trabajo en Aristegui Noticias, Sí. Es muy interesante. Hay un personaje ahí, Javier Tejado Donde, que tiene décadas ahí trabajando en Televisa, y él fue el operador de ese grupo. Y bueno, se trata de una información que reveló un ex empleado de ahí, con 5 terabytes de información, donde han salido decenas ya de señalamientos, de ataques. Quizá algunos sean verdaderos, muchos otros no lo son, ¿verdad?, porque yo he leído algunos de ellos, pero además se hacen pues ya con toda la intención, ¿no? Es decir, y eso ya ni es periodístico ni es nada, ¿no?
Ahí hay otros propósitos extraperiodísticos, muchas veces comerciales, muchas veces de venganza. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de formas de comunicación son extremadamente dañinas para la sociedad. Y lamentablemente el grueso de la sociedad, el ciudadano común, no tiene las armas suficientes, ¿no? Ahora hay un concepto, bueno, en el antiguo era educación para los medios. Se requiere de toda una educación para entender, para descifrar a los medios, para no dejarnos, por ejemplo, engañar de trucos como esto que les mencionaba yo al principio de las gacetillas, ¿no? Que son propaganda política presentada como si fueran noticias o información periodística cuando no lo son, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente no lo sabe. Sí, claro. Consume esa información, se la cree, y entonces, bueno, pues ahí se va deformando su propia opinión sobre los hechos, ¿verdad? Claro. Sí, qué interesante, y bueno, es un tema muy amplio y creo que da muchísimo para hablar. Y quisiera nada más hacer 2 preguntas más en cuanto a ¿cuáles consideras tú que son las consecuencias, Alejandro, que tenemos como sociedad por esta mala práctica, por esta falta de valores en el periodismo, por esta falta de ética en el periodismo, esta pérdida de los valores? ¿Cuáles consideras tú que pudieran ser las consecuencias? Por ejemplo, pues indudablemente está pues la desconfianza del público, ¿verdad? Que las audiencias se vuelven pues escépticas también, ¿verdad?, a los medios, y afectan en realidad al periodismo en general. ¿Cuál otra pudiera ser? Sí, bueno, yo diría que de los aspectos fundamentales como consecuencia es que afecta muchísimo la toma de decisiones de las audiencias, ¿verdad? O de los receptores de la comunicación. Pongamos el ejemplo de las elecciones, ¿no? Es decir, para tener un voto informado, razonado, para emitirlo, se necesita un insumo fundamental, se llama información de calidad. De calidad. Y eso es una palabra muy profunda, ¿verdad? Entonces, en este mar de distorsiones en el que estamos inmersos, donde hay pocas fuentes a las que se pueden recurrir y con cuidado, pues se torna muy difícil encontrar información de calidad. Entonces, a la hora de votar, ¿verdad? Pues mucha gente al momento de hacerlo, pues en realidad va muy desinformada, ¿no? Porque una puede ser porque consume una sola manera de ver las cosas, claro. ¿Verdad? Otra puede ser por distorsiones informativas de distinta índole, otra puede ser por intereses de medios, otra puede ser por visiones mal formadas en cuanto a ciertos personajes, producto de informaciones que le han afectado y que no siempre son ciertas, que pueden serlo, que no pueden no serlo. Entonces, o al revés, ¿verdad? O sea, que son alabados o se les ponen atributos que no poseen. Exactamente. Digo, aquí voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, el del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que está comprobado por estudios de opinión que muchas mujeres votaron por él porque además era muy guapo. Imagínense nada más si ese puede ser un criterio para votar. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues es impresionante. Así como eso, la gente tiene maneras de ver, por ejemplo, los asuntos electorales y políticos de manera muy deformada. Sí. Y no se digan, ya esos son casos extremos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, voy a votar por una persona porque es guapo o guapa. Sí, qué barbaridad. Pues estamos en el colmo de la falta de criterio. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso, en la toma de decisiones, ¿no? Y pongo el ejemplo el electoral, que es uno de los más relevantes, ¿va? Porque de las autoridades que elijamos va a depender en mucho nuestro futuro, claro, la calidad de vida que tengamos,
los avances en lo económico, en lo político y lo social que se puedan registrar. Es decir, es algo trascendental para nuestra vida, ¿no? Claro, sí. Siento que sí, eso que acabas de mencionar es muy importante y yo creo que es donde más lo podemos ver porque se debilita mucho la democracia, ¿no? Un ciudadano que está mal informado no puede tomar unas decisiones responsables, ni ejercer un control o un voto adecuado o una elección adecuada si no está bien informado, ¿verdad? Y Alejandro, para ir cerrando el tema por el tiempo que se nos viene encima, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para evitar que esta desinformación, que esta pérdida se siga generando, esta pérdida de valores, de desinformación? Has mencionado algunos como pues verificar, ¿verdad? Qué información leemos, tal vez tener también un criterio más amplio, tal vez escuchar otros puntos de vista. ¿Qué otra cosa podemos hacer como sociedad para fomentar un periodismo ético? Un periodismo en el que apoyemos en realidad a los medios que sí están comprometidos, aunque sean pequeños, pero que pueden ser pues medios confiables. Sí, bueno, yo creo que una primera responsabilidad está en los propios medios, ¿verdad? Ajá. Están los propios medios. Bueno, va a sonar un poco raro, pero decir, bueno, no pretender ganar tanto o ganar menos, pero apostarle más a que la sociedad esté mejor informada, ¿verdad? Eso puede sonar un poquito utopía. Sí, claro. Pero pues mientras eso no suceda, las cosas van a seguir más o menos de la misma manera, ¿no? Otra cosa importante y que por ejemplo está sucediendo mucho en las redes es que hay mucha información engañosa. Entonces es importante que los consumidores en internet y estas cuestiones, por ejemplo, cuando ven una nota que puede ser como delicada, ¿no? Es un asunto grave, irse a buscar otras 2 o 3 fuentes informativas sí. y ver si esa información también aparece en otros medios. Las cosas realmente relevantes, que están sustentadas, normalmente aparecen en medios pues con cierta credibilidad. Ajá. Entonces, ese es uno de los detalles muy importantes para veces. Yo recuerdo ahora nada más por poner un ejemplo, cómo me llamó la atención cuando vi una imagen, y aquí entra el tema de la inteligencia artificial, con lo cual sí, claro. que se está convirtiendo en un tremendo peligro, aunque tiene cosas muy positivas, en un tremendo peligro. ¿Por qué? Me gustaría nada más que nos dijeras por qué consideras que se está volviendo un peligro así. Porque con la inteligencia puedes manipular cualquier cosa a nivel de información periodística como quieras. Ajá. Y justamente iba a eso, al ejemplo que recuerdo que me impactó, obviamente en principio cuando lo vi, cuando veo una imagen de un grupo de policías arrastrando a Trump, ¿sí? O cuando hubo una foto del Papa Francisco con una gabardina así muy lujosa, muy bonita, ¿verdad? Cuando su vestimenta es de una manera muy distinta, de una manera muy distinta. O ha habido casos donde, por ejemplo, cuando empezó la presión enorme de Trump con Claudia Sheinbaum, ¿no? Algunas fotos algunas construcciones vía inteligencia artificial, pues de ellos dos dándose un beso, en fin, ¿no? Sí. O sea, cosas que, bueno, claro, es más fácil a lo mejor detectar eso. Sí. Pero, por ejemplo, lo de Trump, cuando apenas empezaba la inteligencia artificial, sí es impactante, ¿no? Claro. Entonces, si no tiene uno ciertas armas, si no tiene uno cuidado, si no ve uno ese tipo de cosas y no los ve en otros lugares como noticias, ¿verdad? Que los datos sean similares, o sea, si no iguales, similares, etcétera, ¿verdad? Sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eso también daña mucho la percepción de las cosas y volvemos a lo mismo, nuestra toma de decisiones. Claro, sí, creo que como sociedad también algo que nos pudiera ayudar es para pues tratar de que haya transparencia en los medios, pues informarnos más. Por ejemplo, está aquí en San Luis las páginas de Ciudadanos Observando, ¿verdad? Que ellos trabajan mucho por la transparencia, hacen todo de una manera
no violenta, no difamatoria, sino con todas las pruebas y recurriendo a los procesos legales que convienen como para exigir transparencia o exigir al gobierno que cumplan con sobre todo con la cuestión de la corrupción, ¿verdad? Que mucho hablan de eso. Y Alejandro, yo quisiera para ir cerrando ya este programa, ¿cómo pueden alguien que estuviera interesado en contactarte, en qué medios pueden leer tus colaboraciones? Sí, gracias. Bueno, pues con gusto para cualquier aclaración, cualquier crítica sobre lo que he dicho. Con mucho gusto. Mi WhatsApp y mi teléfono es 4442 91 59 77 y yo trabajo, soy columnista, tengo una columna que se llama Transición, así como se llama mi revista. Mi columna se llama Transición y se encuentra en Astrolabio Diario Digital, ¿verdad? Okay. Ahí lo pueden buscar. Tecleando Astrolabio Diario Digital lo van a encontrar sin ningún problema. En la sección de opinión, en la pestaña de opinión, estoy casi hasta abajo, Transición, ahí pueden leer mis columnas. Yo no tengo una periodicidad actualmente, ¿verdad? Escribo cuando tengo algo que decir. A veces, ahorita por ejemplo, tengo casi 3 semanas seguidas de estar publicando. Hoy publico una columna, y a veces pasan 15 días o 3 semanas o hasta un mes y no publico, entonces claro. No tienen periodicidad, pero pues ahí pudieran consultar las cosas que he hecho. Primero, he estado en 2 etapas en Astrolabio. En una primera estuve del 17 hacia el 21 y ahora prácticamente a partir de finales de 2024 y 2025 estoy en una segunda etapa, así es que ahí pueden encontrar en realidad de las 2 etapas lo que he escrito sobre muy diversos temas de interés público. Yo me considero un periodista crítico, y bueno, pues quien guste por ahí leer algunos textos, espero que les puedan servir para, en los temas que trato, pues tener una visión un poquito más clara, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, pues ya saben, búsquenlo en Astrolabio como Alejandro Rubín de Celis Monteverde y también en su espacio que se llama Transición. Vamos a cerrar este programa pues haciendo como que con una reflexión que nos podemos llevar, que bueno, la pérdida de los valores en el periodismo pues no solo daña a los medios, ¿verdad? Sino que también daña la sociedad, ¿verdad? De que no seamos libres de ser informados adecuadamente, justamente. La sociedad sin un periodismo ético pues pierde la capacidad también de dialogar con verdad, de defender nuestros derechos y de imaginar también un futuro común en donde todos, aún muy independientemente de nuestra forma de pensar o nuestra ideología, podamos convivir de una manera saludable, ¿verdad? Y sana. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación y por tu asistencia el día de hoy. Gracias, Claudia. Sí, los medios deben construir, no destruir. Así sí. es. La aportación fundamental debe ser construir una mejor sociedad, deben contribuir a la democracia verdaderamente, y para eso se necesitan los principios éticos. Es decir, la ética es el punto de partida de cualquier medio informativo, ¿verdad? Es decir, si no hay el elemento de la ética, yo diría, ni siquiera alguien podría autodenominarse medio informativo, ¿no? Entonces, la ética es la columna vertebral del desarrollo periodístico para hacer una contribución auténtica, para cumplir una función social que es la que debe cumplir en favor de la sociedad y su desarrollo. Muchas gracias. Pues bueno, ya nos despedimos el día de hoy, agradeciendo muchísimo a Lau, a Helio que estuvieron aquí, a Alejandro, muchas gracias por tu valiosa participación. Y pues nos vemos el próximo sábado, primero Dios, mi Lau. Así es, señoras y señores, nos vamos rapidito a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Factor 96.1, Energía Total.